Hoy es el jueves 14 de junio del año 2018 y el día de hoy vamos a explicar el por qué López Obrador está a punto de arrasar en los próximos comicios de México. El próximo 1 de julio se llevarán a cabo elecciones presidenciales en México. De forma oficial, las campañas terminan la última semana de junio. Sin embargo, en los hechos, el inicio del Mundial de Rusia se llevará todas las miradas a partir del día de hoy. De acuerdo al sitio web Bloomberg.com, López Obrador tiene una intención del voto del 50,8%, seguido de Ricardo Anaya, quien tiene una intención del voto del 24,8%. El candidato oficialista José Antonio Meade está en tercer lugar con una intención del voto del 21,6%. El candidato independiente, autonombrado como Bronco, tiene tan solo un 3,7%. Tenemos que admitir que muchos esperábamos que López Obrador tuviera un buen resultado electoral en este año. Sin embargo, ni los más fieles López Obradoristas fueron capaces de imaginar un escenario donde Morena pudiera ganar la presidencia de la República con más de 30 puntos de ventaja y al mismo tiempo llevarse la Cámara de Diputados, de Senadores y la mayoría de las gubernaturas que estarán en juego la noche del 1 de julio. La pregunta es, ¿cómo explicar estas tendencias electorales que no se veían en México desde los tiempos en que gobernaba Salinas de Gortari? En 2006, López Obrador obtuvo el 35,9%. En 2012, el actual candidato de Morena logró tan solo obtener un 31,57% de los votos. Es decir, entre 2006 y 2012, López Obrador perdió casi 4 puntos en la intención del voto. Por esta razón, muchos analistas creían que el movimiento de López Obrador estaba en decadencia y que en 2018 tan solo sería capaz de retener un 28% de la intención del voto. Lo cierto es que hoy en día López Obrador ha duplicado lo que se consideraba su histórico techo de votos. Desde el sector anti-López Obradorista se han tratado de crear diversas teorías de la conspiración para intentar justificar el fracaso de la campaña de Ricardo Anaya. A continuación intentaremos describir esas teorías. Teoría 1. George Soros está detrás de López Obrador. Para todos aquellos que no lo sepan, George Soros es un magnate multimillonario que se dedica básicamente a la especulación financiera. Algunos creen que este personaje cuenta con información de primera mano que le permite adelantarse a la mayoría de los jugadores financieros. Para muchos, George Soros es simplemente un operador más de una élite financiera que nos gobierna desde las sombras. George Soros es una persona que se caracteriza por usar sus recursos para intentar cambiar al mundo según su propia visión. Soros utiliza a ciertas ONGs para lograr impulsar los cambios que considera él más convenientes para la humanidad. La pregunta es, ¿George Soros está detrás del éxito de la campaña de López Obrador? La respuesta objetiva es no. Usted debe saber que las personas que tienen tantos recursos como George Soros no apuestan por una sola opción. Soros es alguien que siempre tiende a contemplar los distintos escenarios. Según algunos medios de comunicación, el principal operador de George Soros en México es Jorge Castañeda. Castañeda se desempeña como coordinador de estrategia de la campaña de Ricardo Anaya. Soros podrá tener todos los recursos disponibles del mundo, pero en la práctica Anaya hundió su propia campaña al haber hecho cosas que no debió haber hecho. López Obrador, por su parte, está ganando porque las actuales condiciones económicas, políticas y sociales lo favorecen en gran medida. Si las elecciones se ganaran a punta de billetes, sin duda Anaya debería ser el próximo presidente de México. Anaya es el candidato que más dinero ha gastado durante este proceso electoral. Al final del día, la élite puede tener todo el dinero del mundo. Sin embargo, las personas votan siempre en base a la percepción que tienen de la realidad.
Si López Obrador va ganando, es una señal clara de que el sistema económico ha dejado de funcionar para una gran parte de los mexicanos. Cualquiera que sea capaz de entender los cambios económicos, políticos y sociales que están ocurriendo en estos momentos en el mundo, sabría que el triunfo de López Obrador era inevitable. Teoría 2. Peña Nieto pactó con López Obrador. Ricardo Anaya alega que su campaña ha sido boicoteada de forma sistemática por el presidente Enrique Peña Nieto con la finalidad de favorecer a López Obrador. Esto que se afirma desde Acción Nacional no es del todo cierto. Desde principios de la década de los 90, la gobernabilidad en México estuvo sostenida por un pacto entre Acción Nacional y el PRI. El expresidente Salinas de Gortari logró hacer todo lo que hizo gracias a una alianza de facto con Diego Fernández de Ceballos y el panismo nacional. En 2006 el PRI pactó con Felipe Calderón para poder sostener la gobernabilidad durante su sexenio. En 2012 Felipe Calderón ignoró a Josefina Vázquez Mota y permitió el arribo al poder de Peña Nieto. Desde el inicio de este sexenio que está por terminar, Peña Nieto pactó con Acción Nacional y con el PRD con la finalidad de aprobar las llamadas reformas estructurales. Ricardo Anaya sin duda fue un elemento clave en el éxito del llamado Pacto por México. Después de eso, Anaya incumplió con sus compromisos adquiridos con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Desde ese instante el gobierno de México consideró que Anaya no era alguien confiable. El historial de traiciones que carga Ricardo Anaya obligó al presidente Enrique Peña Nieto en los hechos a avalar la inminente llegada de López Obrador a Palacio Nacional. Usted debe saber que en México el presidente de la República tiene que palomear de una forma u otra a su siguiente sucesor. López Obrador no ganó las elecciones en 2006 porque simple y sencillamente el expresidente Vicente Fox lo vetó como su sucesor. En 2018 todo parece indicar que Peña Nieto vetó a Ricardo Anaya como su posible sucesor. Si el panismo hubiera colocado a un candidato mucho más confiable en la carrera presidencial, posiblemente estaríamos contando otra historia. El escenario ideal para Peña Nieto era que su candidato, José Antonio Meade, lograra ganar las elecciones. Sin embargo, ante la gran ventaja que tiene López Obrador, el gobierno de México no le ha quedado otra que respetar la voluntad de los electores el próximo 1 de julio. Con el aval del gobierno de la República y con una popularidad aplastante, todo parece indicar que la noche del próximo 1 de julio, alrededor de las 7 u 8 de la noche, se confirmará lo que ya todos sabemos e intuimos. No se equivoquen ni se confunda, la elección en México ya está completamente definida. Que nos quede bastante claro, si hoy López Obrador tiene más de un 50% en la intención del voto, es debido al desplome electoral tanto de Ricardo Anaya como de José Antonio Meade. La caída de Meade en las encuestas se debe al desplome electoral del PRI y a la baja popularidad del presidente Enrique Peña Nieto. El desplome de Anaya se explica por su historial de traiciones y porque no ha logrado explicar su elevado nivel de vida. Más que un pacto entre López Obrador y Peña Nieto, lo que existe es ya el inicio de una transición que tiene como finalidad asegurar la gobernabilidad del país durante los próximos meses. En conclusión, con el inicio del mundial, los mexicanos se olvidarán durante algunos días del proceso electoral presidencial. El 1 de julio sin duda sabremos con exactitud qué tan real es la fuerza de cada uno de los candidatos. Si se confirma lo que la mayoría de las encuestas muestran, estaríamos ante el inicio de una nueva etapa en la vida político nacional. Déjanos sus comentarios y díganos qué cree que explique el éxito de la campaña de López Obrador. Opción A, el hartazgo de la población con el PRI, el PAN y el PRD. Opción B, el supuesto pacto entre Peña Nieto y López Obrador. Opción C, George Soros está boicoteando la campaña de Anaya para ayudar a López Obrador. Opción D, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.
Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.